Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú tienes control total en este lugar, porque tú mueves, Señor, todas las fichas de lo que nosotros llamamos vida, para que todas las cosas encajen perfectamente, Señor, y que podamos ver tu poder, que podamos ver tu gloria y que podamos ver cómo es que tú quieres hablar y actuar en tu congregación, Señor. Te agradecemos porque tú eres grande, poderoso, y te pedimos, mi Dios, que esta palabra que tú has preparado, Señor, yo pueda dirigirla a la congregación de manera adecuada y que podamos, Señor, yéndonos de este lugar con una mayor comprensión acerca de la oración, mi Dios. Te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Desde hace 2 semanas, iglesia, hemos estado hablando de ¿qué? Lo dije ahorita en la oración. Pues de la oración, ¿verdad? Y Chivis nos dio una prédica preciosa en donde ella decía que la oración, aquí tengo el título, la oración como expresión de amor. Y ese título me encantó porque verdaderamente aquí entonces tú, cuando oras al Señor, en la prédica de Chivis nos dimos cuenta que es orar, quiénes están involucrados, los tipos de oración y varios puntos de bastante importancia. Y yo por lo menos, no sé si tú, me pude dar cuenta de cómo exactamente la oración es eso, una expresión de amor que le damos a nuestro Señor. Y en esa expresión de amor no necesariamente nada más es decirle te amo, te quiero, que sí, sino que también en esa expresión podemos hacerle peticiones sobre lo que necesitamos, sobre lo que anhelamos y sobre lo que también deseamos que Él nos diga a nosotros para que podamos entender su voluntad en nuestras vidas. Y fue una prédica de verdad que valiosísima. Y al final de esta prédica, Chivis dio 2 puntos que creo que son oro molido para que nosotros podamos llevar a la oración a un siguiente nivel. Ella habló de oír la voz de Dios y son oro molido y no me acuerdo del segundo. Permítame tantito. Fueron los últimos 2, oír la voz de Dios y ¿contesta Dios siempre la oración? En base a eso, empezamos a hablar de todas las, empezamos a profundizar un poquito más también de la oración en la prédica pasada, en donde Javiercito nos demuestra o nos enseña que muchas veces nosotros mismos somos el obstáculo principal para que Dios no conteste nuestras oraciones. Y vimos varios puntos importantes en donde pues nos dimos cuenta de que existen condiciones en nuestro corazón, existen condiciones en nuestra vida que nos alejan de Dios y no nos permite tener esa comunicación como lo deseáramos. Y Javiercito decía algo bien interesante, somos el obstáculo para que ni mis oraciones suban, ni sus respuestas bajen. Y al final me dejó reflexionando Javiercito con la pregunta que decía, ¿cuál es la verdadera intención de nuestro corazón cuando oramos? Y así me fui con esa duda, pensando toda la semana, ¿cuál verdaderamente es la intención de mi corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando tú oras? Y para darle continuidad a este tema, iglesia, me gustaría entonces ahora empezar a ver cómo es cuando Dios sí da respuesta a nuestra oración. Porque la palabra está llena de promesas en donde dice que el Señor oye a su iglesia, que el Señor contesta a su iglesia, que si tú le buscas, Él te va a dar, que si tú le pides, Él te dará. Está llena de ese tipo de promesas, pero existen ciertas condiciones, podría llamarle yo, para hacer que esa respuesta sea evidente en nuestras vidas. Chivis nos decía de manera muy adecuada que la oración es como una plática. ¿Se acuerdan que nos mencionaba eso? Y entonces también nos decía que en muchas ocasiones escuchamos a ponentes, a personas importantes cuando oran a Dios, hasta cambian el tono de voz, ¿no? Empiezan a hablar, buenos días, soy Francisco, vamos a orar. Señor omnipotente, te quiero. Y así empiezan a orar como si fuera una comunicación demasiado formal con Dios. Y Chivis nos decía, no necesitas ser demasiado formal, puedes utilizar las palabras que tú utilizas comúnmente para hablar con Él.
Y eso me parece algo que demuestra cuánto amor está en el corazón de Dios. Que a pesar de que, como Javiercito nos decía, que existen niveles, nosotros no podemos compararnos al nivel de Dios, pero a pesar de eso el Señor nos permite llegar para sentarnos en sus pies y decirle, oye, la verdad es que me pasa esto, de una manera muy normal. Y en esta sintonía en la que Chivis nos decía, la oración es una plática, me gustaría profundizar un poco, porque para poder hacer que las respuestas de Dios a nuestras oraciones sean evidentes, ¿qué es lo que necesita tener una plática para que de verdad sea efectiva? ¿O qué es una plática? La plática debe de ser entre dos personas. Si yo me pongo a platicar rápidamente con Jorge, le digo, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué espero que él haga? Te va a decir, bien, gracias. Y si no me contesta, le voy a hacer. Porque yo espero que haya esa respuesta. Espero que exista esa comunicación. Si buscas tú en uno de los entes más sabios de la actualidad, o sea, Google, ¿qué es la comunicación? Vas a encontrar que la comunicación es el trato y la correspondencia entre dos o más personas. ¿Entre cuántas? Dos o más personas. No nada más es una persona, eso se llama monólogo. Pero la oración no es un monólogo, la oración es una plática que requiere de comunicación, un diálogo, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a la comprensión. Esto es importante, porque la comunicación no nada más es un diálogo que queda sin resolverse. Tiene una finalidad, la cual es la comprensión y, en el mejor de los casos, a un mejor acuerdo y a un comportamiento adecuado. Siguiendo esta definición, iglesia, y pensándolo de manera muy lógica, cuando tú oras a Dios, ¿qué es lo que normalmente deberías de hacer? De esperar. Pues que Dios te hable, y si no te contesta, le vas a hacer. Porque eso debería de ser lo normal, lo cotidiano, que tú platiques y que Él te responda, ¿no? Pero nosotros estamos enfrascados en tantas cosas que le decimos, Señor, te pido por los frijoles. Sí. Señor, por favor, ayúdame a poder realizar esto. Amén. Sí. Bueno, entonces me voy a ir para acá porque ahora tengo que trabajar. Y entonces la comunicación se corta y ya no existe esa comprensión y el llegar a un acuerdo con Dios. ¿Por qué siempre que oramos lo único que hacemos es hablar nosotros y no dejar que Dios también nos hable? Esa es la pregunta de este segmento. ¿Por qué no nos damos el tiempo de dejar que Dios hable a nuestra vida en la oración? Te voy a decir 2 puntos importantes por los cuales yo creo que nosotros no dejamos que Dios nos hable. El primero, me pones la siguiente ahora sí, Mafer, por favor. El primero es la siguiente. ¿Realmente conoces la voz de Dios? Y aquí yo quería hacer un ejercicio interesante, pero creo que no voy a poder porque va a ser complicado. Pero imagínate que tú llegas a una habitación en donde tú estás con una persona que tú conoces bien y las demás personas son completamente extraños. ¿Ok? Dentro de esa habitación, pues se te pone una venda. Entonces tú no ves nada. ¿Ok? Si tú estás con los ojos vendados y te habla tu amigo, ¿cuál es tu reacción? Yo reconozco esa voz, puedo platicar con él. Yo cierro mis ojos y alguien que me conozca, háblame, Jimé, dime algo. Hola Jimé, ¿cómo estás? Yo la reconozco. Pero si yo quiero hablar con una persona que no conozco, por ejemplo, su nombre, sí, ¿usted? Carmen. Si Carmen decide hablarme, es la primera vez que yo oigo la voz de Carmen. Si yo de repente estoy con los ojos vendados y Carmen me dice algo,
Para empezar, ni siquiera sé si es para mí. ¿Te ha pasado que estás caminando por la calle y estás así de repente y dices, oiga, disculpa? Porque como no lo conoces, no sabes si es para ti. En cambio, si Jime me dice algo, yo voy caminando por la calle y me dice, ¡ay, Jime! Nosotros, de la misma manera, muchas veces no conocemos la voz de Dios. Algo interesante, iglesia, es Dios hablaba de maneras diferentes a como lo hace en la actualidad. En la palabra hay porciones en donde la voz de Dios es tan audible que todas las personas lo escuchaban. Acompáñame, por favor, rápidamente, este nada más es un ejemplo, a Mateo 17, 1 y 2. Cuando ya lo tengas, di, Mateo 17, 1 y 2. Si tu Biblia es como la mía, dice la transfiguración de Jesús, o la transfiguración. Dice, yo tengo la Nueva Versión Internacional, dice así, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. ¿Quiénes eran ellos para Jesús? Era alguien conocido, ¿ok? Versículo número 2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Imagínate la escena. Dios te dice, vente, acompáñame, y de repente te encuentras con eso. Para empezar, el shock en el que vas a estar. Y después, en todo ese shock, Pedro dice, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y mientras él seguía hablando, me lo imagino como si fuera una interrupción de parte de Dios. Señor, si quieres, puedo levantar 3 albergues. Y en eso se escucha desde el cielo una voz audible que dice, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él, escúchenlo. Tú estás en ese lugar presenciando que nada más están tus 2 compas, Jesús, Moisés y Elías. Y de repente escuchas una voz que no viene de tu nivel, viene del cielo. ¿Cuál es la reacción normal? La reacción que ellos tuvieron. Fíjate cómo dice, al versículo número 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. 1, ¿por qué estaban aterrorizados? Porque era una voz tan poderosa, una voz tan fuerte que reconocieron y se dieron cuenta de lo que ellos eran ante esa voz. Y 2, porque probablemente, no estoy seguro, no reconocieron así como yo no reconozco la voz de Carmen en ese momento. Ya después Jesús se acercó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Pero esto quiere decir, iglesia, que a Dios no le da miedo usar su voz audible. Si Él lo desea, en este momento Él podría hablarnos de una manera audible. Y justamente aquí es donde digo que Dios está en medio de nosotros, porque justamente en las revisiones del devocional mi papá hizo la pregunta clara y concisa, ¿cómo es que Dios te habla en la actualidad? Y entonces, ¿qué le contestamos? Los que estuvieron en devocionales. Oración, la palabra, la iglesia, a veces por profetas. Obviamente ahí es un tema delicado, pero bueno. Y también Dios nos habla a través de las circunstancias que vivimos. Esa es la manera en la que Dios decidió en la actualidad hablar a su iglesia. Antes tal vez era más sobrenatural, más poderoso. Y ahora tal vez podemos definirlo como un susurro. ¿Qué es un susurro, iglesia? Un susurro es así, suavecito, suave. Hay una definición también que encontré en Google que dice que el susurro es cuando alguien habla en voz muy baja
y no utiliza sus cuerdas vocales, nada más se utiliza la respiración. La respiración. Y algo interesante de ese susurro es que, ¿qué hacemos nosotros normalmente cuando alguien nos susurra? Cuando haces esto, físicamente, ¿qué estás haciendo? Perdón. ¿Qué? Y te acercas a esa persona. Justamente, el Señor con ese susurro quiere que tú y que yo nos acerquemos a Él. Que pongamos atención en lo que Él está hablando. Porque Él en la actualidad no te va a decir, ¡Jimé! Puede ser que sí lo haga, pero la mayoría de las veces te va a decir, Lucy. Así va a hablar Dios. Porque su misión principal no es que tú lo escuches, es la intimidad que el susurro genera en ti y en Él. Amén. Me causa mucha risa, cuando de repente estoy en el trabajo y estamos hablando de un cliente que tal vez esté allá afuera. Estamos en el área de producción y el cliente está afuera. ¿No? Entonces, estrés de la vida, llega mi jefe y dice, ay, no puedo creer, es que la señora nada más quiere tal y tal, y el diseño. ¿Por qué me lo dice suavecito? Porque es un tiempo que no queremos que todos los demás escuchen. De la misma manera, Dios habla en susurro cuando Él va a decir las cosas más importantes en tu vida y en tu corazón. Acompáñame por favor a Primera de Reyes 19:11. Primera de Reyes 19. Aquí el Señor se le presenta a Elías de una manera muy especial. Fíjate cómo dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Fíjate qué interesante, porque cuando tú te pones de acuerdo con alguien, dices, vamos al cine, Pablito. Ah, sí, vamos, ¿dónde nos vemos? En espera, ahí voy a estar. ¿Qué es lo que tú esperas? Que en la entrada, pues ahí esté Paco o Pablito. Eso es lo que tú esperas, ver a la persona luego que tú llegas. ¿Okay? Entonces imagínate aquí a Elías y le dicen, ve a la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Pues entonces llega Elías y ¿qué espera? Pues verlo ahí fácil, ¿no? Sencillo. Y fíjate lo siguiente que dice, mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego dice, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Cuántas cosas pasaron tan grandes? Porque un terremoto, un viento fuerte y fuego no es algo que pase desapercibido. Y el Señor no estaba en ese lugar. Y después dice que después del fuego vino un suave murmullo. Después de todo ese caos, nada más escuchó Elías. Suavecito. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¿Cómo se comunicó Dios con Elías en ese momento? Con un pequeño susurro. Entonces, si tú estás esperando que en medio de tu situación Dios te diga, ¡hey! ¡Por acá! Olvídalo. No va a pasar. Lo más probable es que te diga,
atrás de un árbol, así. Por acá, vente. Eso es lo más probable. Y otra cosa interesante, ponme la siguiente, por favor, es que, la siguiente, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar murmullos, a escuchar susurros. Hace poquito vimos una película que a mí me gusta mucho, esta saga que se llama El lugar del silencio. En la película número 3 te enseñan cómo inició toda esta historia, ¿no? Y al inicio de la película dice algo bien interesante. Ellos se encuentran en la ciudad de Nueva York y dice, la ciudad de Nueva York emite en promedio 90 decibeles constantes en la ciudad. Y tú dirás, ay, ¿cuánto es 90 decibeles? 90 decibeles es como si alguien estuviera gritando fuertemente de manera constante. Un grito fuerte. Entonces tus oídos y mis oídos están acostumbrados a ese gritar de las personas, a ese coches pasar, a ese claxon, a ese estrés de la vida, y nos llenamos de deberes, y nos llenamos de cosas, y nos llenamos la agenda, y entonces cuando Dios quiere hablarte suavecito, no estás acostumbrado. ¿Te ha pasado que cuando vas a un concierto tus oídos como que se sienten tapados? El cuerpo humano es tan maravilloso que cuando hay mucho ruido, él disminuye su capacidad para no lastimarte o intentar no lastimarse. ¿Qué pasaría entonces si nosotros preparamos espiritualmente nuestros oídos para abandonar el bullicio? ¿Eso? Y adentrarnos entonces en un refugio silencioso. Existe un video en YouTube, porque yo soy fan de las redes sociales y de YouTube. Existe un video de un youtuber que va al cuarto más silencioso del mundo. Y literal es un cuarto como este. Es un cuarto amplio, en donde cuando tú entras apagan la luz y está lleno de todos esos pads que utilizan los estudios de grabación para disminuir las vibraciones y todo eso. Entonces, cuando tú entras, no escuchas nada. Y el experimento era que este youtuber entrara en ese cuarto y viera qué pasaba con él. Después de cierto tiempo, él empezó a percibir que primeramente como que se calmaba, él empezaba a tranquilizarse, a decir, esto está a gusto, como que me empieza a dar sueñito, se empezó a sentir tranquilo. Pero las personas que estaban con él no permitían que él se durmiera, entonces seguía atento. Y después de, si no me equivoco, media hora, 40 minutos, él podía escuchar en sus oídos el latir de su corazón. Qué tan maravilloso es el cuerpo humano que cuando no oye nada, pone tanta atención en las cosas tan pequeñas que hasta empezó a escuchar un tuc, 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 el latir de su propio corazón. Y él decía, ¿puedo escuchar mi corazón? Porque para él era algo que lo impactaba mucho. Imagínate que tú y yo, a la hora de orar con Dios, lo primero que hagamos no sea, Señor, por favor, ayúdame para poder pasar por esta situación, porque pues sin ti no puedo. Amén. Vamos a la situación. Y que en lugar de eso digas, a ver, me voy a tranquilizar, voy a pensar en mi lugar silencioso. Y te va a llegar a la mente, porque a mí me pasa. Cuando no hay ruido, ¿qué hago? Voy a poner tantita música, porque aquí está medio aburrido. Pero el chiste es que tú y yo logremos estar en esa sintonía, en un lugar tan cauteloso,
que podamos estar perceptibles a la voz y al murmullo de nuestro Señor. ¿Cómo cambiaría tu oración si tú estás en esa condición espiritual? Ahora, tu oído espiritual puede ser que ya esté, si tú y yo hacemos eso, capaz de escuchar a Dios. Pero pues muchas veces Dios no te contesta así. Vivimos en la era de lo inmediato. Que prenda la computadora, ¡tin! Ya prendió, listo, a trabajar. A ver un video, ¡tin! Listo, ya lo puedo ver. Voy a pedir unos zapatos, ¡tin! Me llegan mañana. Eso es algo increíble. Pero muchas veces Dios no habla de esa manera. ¿Y qué pasa entonces? Imagínate que tú ya estás en calma, con tus oídos relajados, tu corazón también. Y dices, ahora sí voy a escucharte. Y pasan 3 segundos y no te dice nada. Pasan 5 minutos y no te dice nada. Porque nosotros cuando estamos en silencio pensamos que la espera es eterna. Pero Dios nos dice, el silencio para mí no es una espera eterna. El silencio para mí es una actitud tuya en la cual estás tratando de oír proactivamente. Y el Señor lo que quiere es que tú estés atento de manera proactiva a su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer la voz de Dios? Primeramente, acercándonos a Él. Y después, buscando nuestro refugio silencioso en donde nosotros podamos escucharlo. Y entonces me vas a decir, eso no tiene nada que ver con tu prédica. ¿Qué tiene eso que ver con si Jesús responde o Dios responde a nuestras oraciones? Tiene todo que ver, iglesia, porque puede ser que Jesús y que Dios estén tocando tu puerta y tú no te des cuenta. Tú ni siquiera pusiste atención en lo que probablemente estuviste orando y tu respuesta se perdió en el vacío. Como dicen por ahí, se te fue el tren. Ya que ahora pudimos darnos cuenta de cómo escuchar la voz de Dios, ahora sí podemos preguntarnos y decirnos, ¿cuáles son entonces las respuestas que Dios nos da a nosotros a través de nuestras oraciones? ¿O cómo responde a nuestras oraciones? Y esto es interesante porque nosotros muchas veces deseamos que todo lo que pedimos, que todo lo que necesitamos se haga una realidad. Pero Dios, iglesia, te va a dar 3 respuestas en tus oraciones. La primera es sí, la segunda es no, y la tercera, por ahora no, espérate tantito. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de cuando sí, porque ese es el más sencillo, ¿verdad? Cuando sí. Acompáñame por favor a Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1, un poquitito atrás de Reyes donde estábamos. El nacimiento de Samuel. ¿Tú sabías que Samuel nació a través de una petición contestada con un sí? Fíjate bien, voy a leer prácticamente todo el capítulo de manera rápida, nada más para conocer un poco de la historia, ¿ok? En la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas llamada Ana y otra Penina. Esta tenía 2 hijos. ¿Quién tenía 2 hijos? Penina tenía 2 hijos, ¿ok? Pero Ana no tenía ningún hijo. Ana no podía. Más adelante nos lo dice. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía dar a Penina
y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Ana no podía tener hijos. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara ya que el Señor la había hecho estéril. O sea, le hacía bullying. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Imagínate, cada año. Penina diciéndole a Ana, no puedes. Versículo número 7, dice, Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer podía. Era muy fuerte cómo es que la atacaba. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te sientes tan afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Estando en Silo, Ana se levantó y después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, Ana comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. ¿Qué estaba haciendo Ana en ese momento? Derramando su corazón para decirle, Señor, por favor, dame un hijo. Deseo un hijo. Para adelantar un poquito aquí, dice en el versículo 12, que como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, que sus labios se movían y dijo, esta señora está borracha. Algo se tomó. Versículo 14 le pregunta, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, basta. Y le dice, no, mi Señor, no he bebido ni una gota de vino ni de cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Versículo número 19 dice, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. ¿Qué sucedió en ese momento? El Señor le respondió a Ana. Se acordó de la oración que ella había hecho y le dijo, sí. Versículo 20, Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso por nombre Samuel. Dios te dice que sí, iglesia, cuando tu oración está dentro de su voluntad. ¿Tú crees que el nacimiento de Samuel estaba dentro de la voluntad de Dios? Samuel fue importante. Él ungió a reyes de Israel. Además de muchas otras cosas que hizo. Pero Samuel estaba dentro de los planes de Dios. Y tal vez lo único que faltaba para que, ahora sí que el saborcito, el azuquitar del agua, era que Ana orara para que ella pudiera concebir a Samuel. Entonces esos son los momentos cuando Dios te dice que sí. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón cuando el Señor nos dice que sí? Nosotros tenemos que ser fieles a su promesa. Nosotros debemos ser fieles a su promesa y no adelantar las cosas pensando que nosotros tenemos la última decisión. ¿Qué le pasó, por ejemplo, se me fue el nombre? A Abraham, sí, exacto. Él también quería tener hijos, su esposa no podía, y el Señor les dice, sí, vas a tener un hijo. Y entonces su esposa dice, como sí voy a tener, entonces que mi esposo se meta con la que está aquí a mi lado. Ella dijo, ya el Señor me dijo que sí, voy a hacer que las cosas sucedan porque yo quiero. Esa no era la promesa de Dios para Abraham y para su esposa. Él quería que su hijo naciera de Sara. Pero por no estar completamente confiados y teniendo fe en esa promesa,
tú la puedes regar. Al final, Dios de todas maneras, por ser el fiel, cumplió su promesa y Abraham y Sara tuvieron un hijo. Ahora, cuando Dios también nos dice que sí, también hay que aprender, amada iglesia, que muchas veces te va a decir sí, pero no de esa manera. Hay una oración muy conocida de un señor que dice, te la voy a leer: yo le pedí fortaleza al Señor para poder alcanzar, y Él no me dio fortaleza. Él me dio debilidad para poder obedecer y con esa obediencia poder alcanzar. ¿Te fijas que el fin es el mismo? Pero lo de adentro, los factores, la sustancia es diferente. Porque tú le dices al Señor, nada más hazme fuerte, porque quiero lograr esto. El Señor te dice, es que tú no necesitas fortaleza, tú necesitas ser obediente. ¿Qué más le pidió este señor? Le pedí poder para tener el aplauso de los hombres y Él me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Yo quería ser famoso y Él lo que me dio fue debilidad para decir, tienes razón, yo no necesito eso, yo te necesito a ti. Le pedí salud para hacer grandes cosas y Él me dio aflicción para hacer cosas aún mayores. Yo le pedí riqueza para ser feliz y Él me dio pobreza para ser sabio. Le pedí de todo para poder gozar la vida y Él me dio vida para poder gozarlo todo. Y hoy en la mañana también justo veíamos esto que también dice, le pedí paz para ser feliz y Él me dio todo lo contrario. Me dio felicidad para poder tener paz. Porque nosotros muchas veces pedimos algo que Dios sí desea en nuestro corazón, pero de la manera equivocada. Y tenemos que ser conscientes y estar confiados en que los caminos de Dios siempre van a ser mejores que los que yo estoy pensando. Esas son las maneras en las que Dios te dice que sí. Sí y se cumple, o sí, pero te voy a llevar por este otro camino. ¿Ok? Ahora vamos a ver, iglesia, cuando Dios nos dice que no. Porque así como Dios dice que sí, pues también te dice que no. Señor, quiero $1,000,000 para irme de vacaciones. No, chavo, pues eso sí. ¿Cómo te lo explico? Eso sí, no. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer cuando Él nos dice que no? Nosotros, iglesia, tenemos que aceptar con obediencia. Ven tantito, pa. Tenemos que aceptar con obediencia lo que Dios nos dice cuando Él nos dice que no. Porque no estamos al mismo nivel, Javiercito. Y muchas veces Él nos dice no, como cuando le dijo a Moisés que no iba a poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés? Señor, por favor. Señor, ándale, por favor. Este es un ejemplo. Obviamente yo soy más fuerte que mi papá. Se nota. Vamos a hacer unas venciditas. Estoy haciendo el sueño de todo niño. A ver si ya por fin le ganas un día a tu papá. Algún día lo van a poder cumplir. Algunos ya pueden. Fue bien, ¿eh? Vamos a jugar bien. Ok. ¿Qué ventaja tengo yo si me pongo a pelear con Dios? Todavía no puedo. ¿Qué estoy ganando yo cuando me pongo a pelear con Dios? Ya casi. ¿Qué gano yo si yo me pongo a pelear con un ser superior? No gano nada. Gracias, pa.
No gano nada. Todo mundo dice es que es muy complicada la relación con Dios. La relación con Dios es cero complicada, iglesia. Los que la complicamos, y lo dijimos en la mañana, somos nosotros. Porque tú quieres estar peleando con el Señor y decirle a ver quién es machucho. No podemos y nunca podremos ganarle a Dios. Cuando el Señor nos dice no, es no. Y vamos a ver otro ejemplo de cuando verdaderamente en tu corazón te das cuenta de que cuando Dios dice no, es una bendición para tu vida. Acompáñame por favor a 2 de Corintios 12, del 7 al 10. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Ay, perdón, estoy leyendo el 2, yo digo, no, ya me equivoqué. Ok. Vamos a leer desde el 5, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por afuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con... Ah, caray. Ah, perdón, estoy en el... Sí, mi error. 2 de Corintios, estoy en el 7 yo. Perdón, 2 de Corintios 12. Sí, perdón. Ok, rebobinemos. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensaje de Satanás. Aquí, Pablo nos revela que él tenía un dolor profundo en su cuerpo, tenía una molestia fuerte que no lo dejaba pues estar tranquilo, que no lo dejaba estar en paz. Y entonces versículo número 8 dice, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. ¿Cuántas veces le rogó? 3 veces le rogó al Señor, Señor, por favor, quítame esto. Señor, por favor, quiero seguir obrando fuertemente para ti, quítame esto. Intentó hacerle manita de puerco. Señor, ¿a cuántas personas no le he compartido de ti? Quiero seguir haciéndolo, por favor, quítame esto. ¿Y qué le dice el Señor? Te basta con mi gracia. En pocas palabras le dijo, Nel, no quiero. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo escuchó esto, dice, gustosamente presumiré más bien mis debilidades que mis fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te dice que no, y tú lo tomas con un corazón de obediencia y dándote cuenta de que verdaderamente es una bendición, entonces tú vas a poder hacer cosas que tú antes no podías y vas a decir, es que no soy yo. Es el Señor que está detrás de mí. Bueno, que está delante de mí más bien. Y que me cubre, claro. Porque al Señor no le interesa, iglesia, hacerse ver en algo que tú eres muy bueno. Porque entonces tú dirás, y no me dejarás mentir, muchos doctores, cuando operan y la persona sale bien, que dicen,
Claro, no me aplaudas. No, está bien. Ellos es algo normal del ser humano quererse atribuir el éxito. Y cuando tú te acercas con ellos y les dices, es que gracias a Dios que se salvó, gracias a Dios, gracias a mí, que yo le abrí, que le hice y que le... Yo he escuchado doctores decir eso. Por eso a él no le interesa, a Dios no le interesa mostrarse en donde tú eres más fuerte, porque entonces puede haber esa semillita de orgullo en tu corazón. Dios lo que quiere es mostrarse en donde tú tienes cero talento. Pero cero, nada. Es que yo no soy bueno para bailar, pero cuando estoy en la alabanza de Dios, que parezco que... Pues porque no eres tú. Es porque Él quiere mostrarse en donde tú eres débil. Para entonces cuando los que te conozcan digan, tú ni sabes hablar en público, pero estás allá arriba. Pues sí, pues porque yo no soy. Es Él. Por eso es que Él nos dice que nos bastemos en su gracia y que su poder se manifestará en nuestra debilidad. Y el domingo pasado también nos decía Javiercito algunas razones por las cuales Dios nos dice que no a nuestras oraciones. Te voy a mencionar algunas. Número 1, la petición es inadecuada. Señor, quiero $1,000,000. Ah, pues no. Quiero un coche nuevo. Ah, ¿para qué? La petición no es la adecuada. No, cero, rotundo. Luego. Acompáñame por favor a Primera de Pedro 3, número 7. Primera de Pedro número 3, 7. Sí, Primera de Pedro 3, 7. Y esto es interesante porque muchas veces pensamos que nuestras oraciones con Dios son nada más entre nosotros. Son nada más como de aquí a allá. Tengo un familiar que por mucho tiempo no se congregó y dice, ¿para qué? Si la relación con Dios es personal. Dice así, Primera de Pedro 3, 7. De igual manera, ustedes esposos, ahí le está hablando directamente a los matrimonios, dice, sean comprensivos con su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Tu oración es personal? ¿No tienen nada que ver los demás, según esto? Claro que no. Dios te va a decir que no en muchas ocasiones por las relaciones que tienes con las personas que te rodean. Esposos, esposas, novios, hijos, lo que decíamos en la mañana, por eso les digo que ya nos hubiéramos podido haber ido. Amigos, hermanos de la iglesia. Señor, es que yo quiero hablar a las naciones, ¿es parte de la voluntad de Dios? Sí. Pero el Señor te va a decir que no, porque estás mal con tu pareja. Te va a decir que no, porque estás mal en la relación con tus hijos. Te va a decir que no, porque hay cosas en las relaciones con los demás que no están bien. ¿Por qué también Dios nos dice que no? Porque yo no estoy preparado para manejar la respuesta de Dios. Porque otra cosa no, como veíamos el domingo pasado, por el pecado que puede existir en nuestro corazón. Porque otra cosa no, en Mateo 13:58. Acompáñame por favor. Mateo 13:58. Dice, ¿por qué Dios nos dice que no? Y por falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. Señor, sáname. No. ¿Por qué no? Porque verdaderamente no crees que yo puedo hacerlo. Porque es una moda en donde yo hago, todo mundo se congrega y tú dices, ay, lo va a hacer, pues porque es moda. No por el poder que verdaderamente Él tiene. Si tú y yo no tenemos fe, entonces Él te va a decir que no.
Pero eso no quiere decir que si tú tienes fe siempre te va a decir que sí. Punto importante. Que aprender a discernir verdaderamente los nos de Dios. Y último punto para abordar la tercera respuesta de Dios, dice, porque no es el tiempo de Dios. Como veíamos, Dios también nos dice, por ahora no.